Todos hemos aprendido a enfrentar las olas, ¿sí o no? Es lo mismo con las crisis, no la crisis. O sea que prepárate, esfuérzate, sé valiente y adelante con tu preparación interna y externa financiera. ¿Cómo inicié en bienes raíces con dinero o sin dinero? La verdad es que inicié con mucha hambre. Primero, ¿cuáles son tus metas a 10 años? Es la habilidad fundamental para que ganes mucho dinero. Simplemente trabaja lo que nunca habías trabajado en tu vida. ¿Qué tal, amigos? Hoy estoy aquí con el ingeniero Federico Quesada y nos va a hablar de un tema que estoy emocionado que lo escuchen porque esto es oro molido. Esto vale millones en conocimiento, lo que nos va a enseñar. Yo lo considero una persona de las que más he aprendido en el último par de años sobre el siguiente tema, y es sobre fundamentos de negocios. Escúchenlo bien, fundamentos de negocios según Dios en tiempos de crisis. Y campeón, tienes que escuchar esto. Esto es fundamental que lo escuches si quieres salir adelante de lo que estamos viviendo en este tiempo, de lo que está sucediendo. Y bueno, ingeniero, qué mejor que usted que nos platique qué significa o qué son los fundamentos de negocios según Dios en tiempos de crisis. Gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad de estar aquí con todos tus seguidores. Y pues es un privilegio para mí poder compartir todo este tipo de enseñanzas que yo creo que es otro punto de vista que todos tenemos que conocer. Y estas finanzas fundamentales que se han ido enseñando a través de los siglos, tenemos que entenderlos porque muchas veces nosotros creemos que estas crisis o esta crisis financiera que estamos viviendo actualmente la tomamos como única. Creemos que esta es la crisis. Y es importante entender que esta es una de tantas crisis que la humanidad ha vivido. Pero claro, como nos toca a nosotros y nos toca a nuestros bolsillos, creemos que esta es la mera crisis, la más importante, la única, y que va a crear lo que le llaman la nueva normalidad. Y yo me pregunto, ¿qué es eso de la nueva normalidad? Entonces, si simplemente nosotros nos vamos, y me voy así en forma somera, una forma práctica, nos vamos nosotros a la depresión de 1929, en donde se cayeron todas las finanzas, creo yo que mucho más terrible que lo que estamos nosotros viviendo. ¿Qué habrán pensado aquellas personas después de la depresión del 29? Pues ahora sí que dijeron, hay que ajustarnos a la nueva normalidad después de esta depresión. Luego, simplemente, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Vino la Guerra Fría contra Rusia y todo eso, y hubo muchos años en Guerra Fría. ¿Y qué dijo las personas después de la Segunda Guerra Mundial? Hay que ajustarnos a la nueva normalidad de la Guerra Fría. Y la más reciente, que yo creo que sí todos nos podemos acordar, es qué pasó después de las Torres Gemelas. Se cayeron, vino el ataque y todos sufrimos que después de esos ataques vino la nueva normalidad en los aeropuertos, y ahora sí tuvimos que pasar controles de seguridad y etcétera, tantas cosas, y ajustarnos a la nueva normalidad. Entonces, como podemos observar, ¿cuál nueva normalidad? El que no conoce la historia está condenado a repetirla N cantidad de veces. ¿Qué te parece? Wow, no, sorprendente, me está haciendo totalmente sentido. Claro que sí, lo de las Torres Gemelas, que es algo que todos recordamos. Claro, hubo una nueva normalidad en los aeropuertos, y es que ya se quedó y se nos hizo normal, y ya hasta se nos olvidó que antes no había esto. Y claro, me hace mucho sentido que con esta nueva normalidad nos van a plantear nuevas cosas que, bueno, que al final del día yo creo que hay intereses de por medio. Y bueno, pero vamos muy bien, vamos muy bien, muy interesante, ingeniero, así que adelante. Entonces, teniendo esto como antecedente, es importante que sepamos cómo actuar financieramente para que
cuando nosotros entremos a una crisis financiera como la que estamos ahorita pasando, uno, no caigamos, ni siquiera nos mantendremos, sino que con toda crisis tengamos una expansión financiera. Esa es la clave. O sea, no sobrevivir, ni siquiera vivir, sino conquistar. Para lograr eso, tú necesitas tener una excelente educación financiera, pero sobre todo bien balanceada. ¿Y a qué me refiero bien balanceada? Me refiero a que debes de conocer diferentes puntos de vista de educación financiera. Y eso nos lleva a la educación financiera desde el punto de vista de Dios, creador de todas las cosas. Sabiendo esto, pues imagínate, Dios a lo largo de toda la humanidad, pues ha visto que el hombre ha pasado N cantidad de crisis y definitivamente ha salido adelante, porque si no hubiera salido adelante, no existiríamos ahorita, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Sobre todo, hoy somos mucho más fuertes, mucho más ágiles, mucho más inteligentes. Eso es lo que nos hace que progresemos. Como dice el dicho por ahí, lo que no te mata, te fortalece, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahorita estamos como seres humanos cada vez más fortalecidos con la experiencia, y esa es la clave, que las personas no se enfrasquen en una sola idea financiera, sino que conozcan otros puntos de vista. En este caso, el que yo estoy mencionando, que es el punto de vista de parte de Dios hacia las finanzas, para que tú sepas que hay otras formas, no solo de salir adelante de esta crisis, sino de ser explosivo financieramente. ¿A qué me refiero a ser explosivo financieramente? Mira, desde el principio, vámonos ahora sí que desde el principio con Adán y Eva. Dios creó a Adán y a Eva para que dieran fruto en la tierra y lo multiplicaran. Traducido financieramente a términos actuales, Dios creó a el hombre y a la mujer para que tuvieran utilidades, o sea, frutos, y los multiplicaran, o sea, tuvieran utilidades en varias empresas o tuvieran una corporación de varias empresas. Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran expansivos desde un principio. La pregunta es, ¿por qué no lo han logrado? Simplemente por su mentalidad. Si tú crees que eres exitoso, te vas para arriba. Si tú crees que eres una persona fracasada, por más estudios que quieras tomar y cursos y de donde tú quieras ir, si por dentro tú te ves como una persona fracasada, aunque Dios te haya hecho un campeón, no lo serás porque no te ves así. ¿Qué te parece? Claro, híjole, es que como un día una persona me dijo que me hizo mucho sentido, es si tú no crees en ti, ¿quién carajos va a creer en ti? O sea, eres una persona que debe de entender y tiene que tener esa mentalidad de triunfador y de ganador. Lo que pasa por tu mente pasa por tu vida. Entonces la fortaleza mental que tengas tiene que ver mucho con tus resultados. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Así es. Entonces, si tomamos en cuenta que lo que alimentas a tu mente es el resultado que vas a tener financiero, cuánto más es importante que tú sepas que hay otra educación financiera a la cual tú puedes tener acceso, y esa es la educación financiera de parte de Dios. ¿Quiénes, por ejemplo, tienen una educación financiera de parte de Dios y son extremadamente exitosos? Pues los judíos. Los judíos, claro. Sabemos muy bien que el pueblo judío, ahorita Israel, son unos creadores, unos precursores de las compañías estas famosas que le llaman los startups, que son los motores
de innovación, ¿verdad? Y están generando tantas cosas nuevas y tienen una inversión en la creación de nuevas compañías innovadoras que son pioneras en el mundo. Ahora, ¿por qué lo han logrado así? Porque ellos conocen esta educación financiera de parte de Dios y la aplican, la llevan a cabo, y por eso han ganado tantos premios Nobel. Entonces es importante que nosotros también tengamos acceso a ese tipo de educación financiera de parte de Dios como ellos lo tienen. No, y de hecho los judíos son, hablando de los bienes raíces, que mucha gente que nos sigue sobre estos temas de bienes raíces, los judíos son una potencia, sobre todo en México. En México los grandes desarrollos, los grandes constructores, los grandes edificios son de judíos. De hecho me llama la atención, en la ciudad donde me encuentro en este momento, se construyó una de las torres más grandes de la región. Estamos hablando de una torre de casi 44, 45 pisos, y me llama la atención que no la vendieron. O sea, está toda construida, pero usaron solo su dinero. Y algo que hicieron desde que pasó este tema de la pandemia y este tema financiero, todas las noches prenden las luces de ciertos departamentos con tal de que en la noche se vea así a lo grande en toda la ciudad la palabra fe. Wow, dije, es muy poderoso lo que están haciendo. Y eso, no sé, nos puede platicar un poquito también de eso, ingeniero. Definitivamente, si tú tienes fe interna, tienes expresión externa, tienes expansión externa y tienes edificación externa. Pero si tú no tienes una fe, una creencia en tu poder interno, jamás vas a poder construir algo más allá de tu pensamiento. Entonces, una construcción física, una torre, un conjunto enorme habitacional, un centro de estos enormes turístico, etcétera, es simplemente la manifestación de personas que lo han plasmado porque internamente tienen fe en sí mismos de que pueden generar y construir tal grado de edificaciones que luego se ven físicamente y lo pueden expresar con la palabra fe. Eso es lo que yo veo así. Wow, y seguramente retomando el tema de los judíos, pues es algo que han desarrollado y que lo entienden, pero que sobre todo lo más importante, porque hay algo que me gustó mucho que dice que la fe es un poder interno. Ellos entienden cómo usar ese poder. Y el problema es que muchos no entendemos o se nos olvida cómo usar ese poder interno. Es de las cosas que, como comentaba los judíos, que son unas personas muy prósperas financieramente, entienden cómo manejar mucho este tema de los fundamentos en los negocios de Dios, y que sin duda uno de esos fundamentos es lo que nos acaba de compartir, ingeniero, que es la fe. ¿Qué otros fundamentos hay aparte de esto que nos platica, ingeniero? Bueno, es muy importante que esta enseñanza de fe se adquiere básicamente, así hablando en general, de tres fuentes. Una fuente es el conocimiento aplicado de los fundamentos de Dios. Otra fuente, pues son todos los cursos, todos los seminarios, todos los libros respecto a enseñanza financiera. Eso está correcto. Pero el tercero, en el cual yo quiero hacer mucho énfasis, y es una área clave para este fortalecimiento de la fe en los empresarios. Eso es la enseñanza de generación a generación. En el ambiente de las familias judías es muy importante para ellos conocer las experiencias de los abuelos o bisabuelos, abuelos, padres, hijos, y luego pasárselos a los nietos, etcétera. O sea, la enseñanza generacional, hacen mucho énfasis. Entonces, debido a que en esta transmisión de experiencias está el éxito financiero, fíjate nada más cómo ha sido el ataque en los últimos tiempos sobre
o hacia las personas de la tercera edad. Si tú destruyes a las personas de la tercera edad, lo que está pasando es que todas esas experiencias financieras que ellos tuvieron no son transmitidos a la siguiente generación. Y como yo había dicho, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y si tú no sabes qué cosas tuvieron que solventar tus abuelos y tus padres, entonces vas a empezar de cero, simplemente tomando cursos y leyendo libros y experimentando, y eso te va a tomar tiempo, años de experiencia aprender, los cuales pudiste bien aplicar estos fundamentos de experiencia desde un principio y tener una expansión en tu persona o en tu familia desde temprana edad, y así ir generando prosperidad alrededor de ti desde los años 20, 30 en adelante, para que cuando ya llegues a tu madurez seas extremadamente explosivo financieramente. Una de las cosas que también hacen los judíos, me queda súper claro, que es aprender de las experiencias de gente que ya vivió lo que ellos quieren vivir o hacia dónde van. Algo también de lo que hacen, y me llama mucho la atención, cómo hacen negocios entre ellos, cómo ellos generan una comunidad, cómo se apoyan entre ellos, cómo ellos mismos a veces crean su propia cadena o sus propios eslabones de productivos o de proveeduría. Entre ellos mismos se proveen en los negocios. ¿Qué nos cuenta de eso, Ingenio? Que seguramente es otro fundamento. No sé cómo se llama ese fundamento, no sé cómo se llama ese principio, pero también es interesante. Sí, definitivamente. Una de las claves para el éxito financiero y la explosión financiera es el trabajo en equipo. Tú vales por la gente que te rodea. Entonces, es importante. Fíjate, aquí te voy a dar una clave de oro. ¿Estás preparado, Juan Carlos? Con lo que me acaba de decir, que tú vales por la gente que te rodea, está buenísima. Algo que le admiro, ingeniero, y a todos los que nos ven, nos escuchan, es que dice unas palabras con un poder, con una dirección, dice unas palabras que retumban, resuenan y te mueven. Es un poder que tiene, ingeniero, y se lo reconozco. Pero échale, estoy preparado. Mira, tú tienes que hacer un análisis de tu carácter y apuntar, vamos a irlo poniendo sencillo, en forma sencilla. 3 cosas que te molestan del éxito de los demás. Uh-huh. Ejemplo, si a ti te molesta que otras personas tengan éxito enfrente de ti, eso lo apuntas y lo sacas a luz. Eso significa es que no lo mantengas guardado en tu corazón, sino que lo expongas a luz y lo escribas. A mí me molesta el éxito de las personas alrededor de mí. Primero lo escribo. Segundo, lo analizo y lo repito para que sea fortalecido mi carácter en un área donde yo continuamente estoy tropezando. A la hora que lo saco a luz, el tercer paso es ¿qué voy a hacer al respecto? En este caso específico de que te molesta que alguien tenga éxito delante de ti, entonces lo que debes de hacer es decir, yo respeto, o puedes decir, yo honro lo que Dios ha puesto en esta persona, lo cual la ha hecho extremadamente próspera. Yo lo honro, yo lo reconozco. Cuando tú haces eso, cambia automáticamente tu interior y se fortalece tu carácter hacia esas personas. Cuando tú haces crecer tu carácter y lo expones a ti mismo, entonces cuando estás en presencia de una persona exitosa, que por cierto vas a estar en presencia de muchas personas exitosas porque vas a ir avanzando, entonces en lugar de tener envidia de esa persona, vas a querer hacer equipo
con esa persona, porque ya lo aceptas, tu carácter ha sido fortalecido y ya no le tienes envidia, sino admiración. Y cuando tú tienes admiración hacia esa persona, quieres unirte a esa persona para hacer negocios y aprender de esa persona. Y esa persona, al ver que tú ya eres libre y de mente abierta, te va a empezar a soltar todos sus conocimientos, y entonces es cuando se unen y forman un equipo con mentalidades abiertas, libres de envidia, y pueden prosperar en equipo. Eso es lo que yo recomiendo para poder irse quitando trabas, porque mira, la gente no trabaja en equipo porque tiene problemas internos que no han querido exponerlos. Y por eso dicen, no, yo prefiero trabajar solo y no repartir a nadie mis ganancias. La utilidad que sea todo para mí y nada más. Y no acepto que nadie más tenga una ganancia. No entienden el concepto, que si dos o más se ponen de acuerdo, entonces el resultado neto es multiplicado, no sumado, multiplicado. Solo se puede lograr cuando trabajas en tu carácter. Muy interesante, y algo que me llama mucho la atención es el carácter. La palabra carácter es una palabra muy fuerte, es una palabra muy poderosa de entender, que el hecho de manejar montos de dinero más grande o montos financieros más grande, el hecho de manejar negocios más grande, el hecho de manejar grupos de personas más grandes cada vez, definitivamente necesitas un carácter cada vez más fuerte. Esto para mí realmente es una oportunidad para fortalecer el carácter, pero requieres estos fundamentos que nos está comentando y entender que en estos momentos es cuando necesitamos que ese carácter se fortalezca, y entendamos también este fundamento que para mí es fundamental, lo que acaba de decir. Dos cosas: valemos por la gente que nos rodea, y la otra es entender que rodearnos de buenas personas no es suficiente, tenemos que trabajar en equipo con ellas. Me hace perfectamente clic lo que acaba de decir, y bueno, entender que este momento es fundamental para algo que también nos dijo, y es muy, muy interesante. Fundamental para expandirnos, no para sobrevivir. No para sobrevivir. El 95% del mundo está sobreviviendo en este momento. Así es. Y no está pensando en expandirse en este momento. No. Y es un cambio de carácter. Así es. Es un fortalecimiento interno que se va trabajando desde antes de cualquier situación. Hay un principio en el libro de Sun Tzu que te dice: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, en tiempos de paz, no son tiempos para estar disfrutando, simplemente yéndose de vacaciones y haciendo un montón de cosas con libertad, sino que es correcto hacer eso, pero además hay que prepararse para la guerra. Significa prepararse para las crisis, porque cuando tú te preparas para una crisis en tiempos de paz, hay un principio el cual yo creo mucho, que se llama el principio de las puertas abiertas. Dios siempre nos va a abrir puertas en cualquier tiempo, o sea, tiempos de bonanza o tiempos de crisis. En ambos se cierran puertas y a la vez se abren puertas. Si tú, como lo acabas de mencionar, estás sobreviviendo o viviendo, pues nada más te estás enfocando a que el dinero te alcance, uno, o dos, a que lo que sí tienes no lo pierdas, que eso es vivir. El otro es sobrevivir. Ingeniero, me gustó mucho esto que dijo: Dios siempre abre puertas en cualquier tiempo o en cualquier circunstancia. Exacto. Pero ¿cómo aprender a ver esas puertas o saber dónde están o saber pedirlas, verdad? Una vez me dijeron una frase muy poderosa: Dios te puede dar lo que quieras, pero tienes que saber pedirlo. Ok, pero ¿cómo le pido las puertas? ¿O cómo las encuentro? ¿O cómo las veo? ¿O cómo sé dónde están? Exacto. Más bien dicho, lo que acabas de mencionar, una de las menciones que hiciste, ¿cómo las encuentro? Tú encuentras las puertas abiertas de parte de
de Dios solo cuando tú tienes una estructura financiera estable. ¿Por qué? Porque si estás tú angustiado o angustiada, para las mujeres, porque no te alcanza el dinero o porque apenas si sales, tu atención va a estar puesta en el dinero. ¿Por qué? Porque apenas te está alcanzando o ni siquiera lo tienes. En cambio, como lo que yo estaba diciendo, te preparaste en tiempos de bonanza o tiempos de paz para que cuando venga esta crisis, y debo decirte una cosa, van a venir más crisis. Entonces, prepárate en tiempos de bonanza o tiempos de paz para que tengas tú una solidez financiera que no te haga voltear hacia el dinero. ¿Por qué? Porque no hay problema. Lo tienes, está fluyendo. Tal vez al principio no tanto, pero está fluyendo, y esa tranquilidad financiera hace que pongas los ojos en las oportunidades, o también llamadas puertas abiertas, que son oportunidades, y tienes tú la visión de ver cómo se están moviendo los negocios, cómo van a salir los mercados emergentes, las nuevas oportunidades, las nuevas tecnologías, los nuevos avances, que repito, solo los puedes tú observar o alguien los puede observar cuando tiene una plataforma financiera estable para detectar las puertas abiertas o las innovaciones o los nuevos avances e invertir en ellos. Tú siempre debes de tener dinero apartado para inversiones, no de tu dinero principal, sino aparte para inversiones. 95% o yo creo más de las personas, y muchas tal vez de los que nos están escuchando, tal vez ya entendieron la lección, es que la estabilidad financiera, como bien lo dijo, te da paz, te da tranquilidad, pero muchas de ellas no la tienen en este momento. Y lo que me dijo es, crea estabilidad financiera en tiempos de bonanza. Hoy, de cierta manera, y mira, lo que voy a decir va en contra de lo que yo pienso, porque yo pienso que estamos al final del día en un tiempo de bonanza para los que se capacitaron y se entrenaron, ¿verdad? Exacto. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que los pueblos perecen por falta de conocimiento, y siempre la recuerdo esa frase. Y yo creo que hoy los que están en grandes problemas es porque no se prepararon, ¿sí? Así es. Porque no obtuvieron conocimiento, no obtuvieron estos fundamentos que estamos platicando. Pero, ok, y esas personas que hoy están y que no están de cierta manera, y esto, ojo, quiero aquí poner un paréntesis y entre comillas, porque yo para mí, y como bien dijo, y me gustó la palabra, mi carácter, este momento es de bonanza, pero el 95% su carácter lo tienen en tiempos de no bonanza, ahorita. ¿Cuál es el mensaje para esas personas que realmente sí se metieron a la película de la crisis? ¿Cuál es ese mensaje de cómo prepararse desde ahorita, desde ya, para generar esa estabilidad financiera a pesar del tiempo que se está viviendo ahora? Mi consejo son dos áreas. Una es el área interna y la otra es el área externa. El área interna es trabajar en tu carácter. Significa que tienes que evaluar cómo te has comportado bajo presión en una crisis. ¿Acaso eres una persona explosiva, iracunda, depresiva? ¿Cómo te has comportado? Mira, a mí me encanta hacer listas, me encanta escribir, escríbelo en tablas, escríbelo en notas. Es muy importante el autoanálisis y más importante decirle a una persona de confianza, oye, ¿qué has visto mal en mí? Eso, simplemente la pura pregunta de hacerlo a otra persona muestra que ya estás trabajando sobre tu carácter. Haces esa lista ahorita que ya estás pasando unas dificultades y por lo menos ya sabes cómo tú has reaccionado en tiempo de crisis. Empiezas a trabajar en tu carácter, o sea, en tu parte interna, para que en la siguiente etapa de crisis ya habrás reforzado aquello que te causó problemas en la anterior crisis. Esa es la parte interna. La parte externa se llama, y creo que tú y yo coincidimos ahí en mucho, se llama educación financiera.
Tienes que conocer todas las opciones de prosperidad financiera. En este caso estamos hablando prosperidad financiera desde el punto de vista de Dios, lo cual yo creo que te está abriendo un nuevo panorama porque incluye tu yo enfrente de las crisis. No todo es dinero, sino también influye tu carácter, tu personalidad, tu forma de pensar, tu creencia en ti mismo o, como lo estábamos viendo hace rato, la palabra fe. ¿Tienes fe en ti mismo o misma de que puedes salir de cualquier crisis financiera o no? Esas son las dos áreas, internas y externas. Ingeniero, y ya entendiendo muchas cosas, ya siendo esa persona que tiene mucha sabiduría en este tema, que lo ha vivido, porque el ingeniero es empresario, no sé si les dije al inicio, pero lo reitero, es una persona que es empresaria, es una persona que sabe de negocios, es una persona que hace negocios. ¿Qué harías diferente, ingeniero? ¿Qué es lo que harías? Digo, ahora ya entiendo que eres una persona muy conocedora de esos fundamentos, que los aplicas, pero si tuvieras que volver a empezar de cero, ¿qué harías diferente? ¿Cuál sería ese consejo que te hubiera gustado que te diera hace muchos años, antes de incluso de conocer estos fundamentos? Es muy importante empezar, haz de cuenta, estoy empezando de cero y qué consejo me gustaría que me hubieran dado a mí si tuviera yo, no sé, estuviera saliendo de la universidad. Oiga, ¿qué consejo me das para poder avanzar? ¿Cuál me hubiera a mí gustado que me hubieran dado? Y básicamente yo lo puedo resumir en una sola cosa. Júntate con personas de pensamientos positivos, básicamente. Ahora sí que, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si estás con personas de pensamiento progresista, te vas a ir para arriba. Si estás con personas de pensamiento derrotista, por más cursos que tomes, por más maestrías y doctorados, siempre vas a tener una mentalidad derrotista. Entonces el consejo es, no has salido adelante por dos cosas: tu mentalidad de fracaso y las personas con las cuales te has rodeado. Cambia las dos cosas y vas a ver que sales adelante de esta y de cualquier crisis. Bueno, la verdad es que esta charla la podemos extender por horas y horas, porque de hecho aquí tengo un tema también muy, muy interesante que se llama finanzas. Ahorita estamos hablando de fundamentos de negocios en tiempos de crisis, pero también hay un tema que se llama finanzas según Dios en tiempos de crisis, que yo creo que eso lo podemos dejar para una siguiente sesión, que la habrá seguramente. Pero si tuviéramos que entender cuáles son las 3 o 5 fundamentos principales de los negocios según Dios en tiempos de crisis, ¿cuáles serían si nos los pudiera enumerar, ingeniero? Pues así como enumerar es amplio el tema, pero vuelvo a insistir, trabaja en tu interior porque Dios te creó como una persona exitosa, seas hombre o seas mujer, ambos desde un principio Dios nos creó, haz de cuenta, con un chip de conquistadores. Somos conquistadores por excelencia. Es por eso que siempre estamos buscando, todos nosotros, métodos para poder tener una expansión financiera, una expansión en los negocios. Es algo que traemos internamente. Entonces, es importante tu educación financiera, aparte de tu fortalecimiento interno o del carácter. Esas son las áreas, nuevamente, que he expuesto, en que hago énfasis, en los cuales desde el punto de vista de Dios quiere que nosotros trabajemos para que hagamos las cosas correctas o con ética, como deben de ser en estos tiempos. Ingeniero, bueno, pues digo, no se nos queda compartir algo para cerrar. Vamos a tener una siguiente sesión. Yo creo que la siguiente sesión que tengamos va a tener que ver más con finanzas según Dios o una educación financiera también según Dios, con fundamentos. Sí, yo creo que la próxima vez que podamos tener aquí una entrevista, vamos a hablar de un tema muy importante que se llama la ética en los negocios. Se podría llamar ética
por circunstancia o circunstancial, esa es la palabra, ética circunstancial o ética fundamental. ¿A qué me refiero? ¿Cuándo aplicas la ética? ¿Cuando te conviene o siempre la aplicas? ¡Wow! Híjole. Ese es un tema. No, hombre. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Esto está buenísimo, porque de ahí vas a cosechar tu futuro financiero. Es un tema que nos va a hacer temblar a muchos, seguramente. Así es. Está muy fuerte, está muy fuerte. Ingeniero, la verdad, yo nos conocimos en un seminario y a partir de ahí, bueno, nuestro encuentro fue muy grato y a partir de ahí nos hemos reunido, nos hemos visto pues ya algunas veces, varias veces, y la verdad es que le he aprendido mucho. Les vuelvo a repetir como se los dije. Igualmente, Juan Carlos, yo también he aprendido mucho de todos tus cursos. No, muchas gracias, ingeniero. Y como se los decía hace rato, el ingeniero tiene el poder de decir unas frases y unas palabras así que te pegan como flecha y te hacen moverte. Y por eso es que seguramente, bueno, no seguro, ya aquí lo comprometo para hacer próximas pláticas a la brevedad o en corto tiempo. Y bueno, pues tenemos preparados por ahí, me gustaría tocar esa parte, sí, como bien lo dijo, la parte de ética en los negocios, en la parte de educación financiera o de finanzas según Dios, y eso lo dejaríamos para lo siguiente. Pero bueno, ingeniero, algo con lo que quiera cerrar, quiera despedir, un mensaje sobre todo para las personas, todos los empresarios que nos escuchan, todos los empresarios que nos ven, que son muchos y que no muchos de ellos la están pasando bien. ¿Cuál sería ese mensaje que los mueva, que los levante, que accionen, que les retumbe y que sea eso que los llene de lo que necesitamos en este momento, que es fe? Yo lo que podría decirles es que se quiten la idea de que esta es la crisis. Más bien dicho, esta es una de tantas crisis que la humanidad ha pasado, está pasando y va a pasar. No es la crisis. Otra cosa que hay que quitarse es la idea de la nueva normalidad. No hay nueva normalidad. Es simplemente una crisis que la vamos a superar, pero que es importante que te prepares interna y externamente para la próxima y que no te agarre desbalanceado como te agarró esta vez. Ahora sí que te agarró la ola y no supiste ni por dónde. Es igual que el mar. Viene una ola y a poco ya se va a quedar el mar quieto y nunca más va a volver otra ola. No, te agarró una ola, te revolcó. Sales porque viene la siguiente ola. ¿Y cómo enfrentas la siguiente ola? Ahora sí, la mides bien, te preparas y la enfrentas y ya la libras, y la que sigue y la que sigue. Todos hemos aprendido a enfrentar las olas, ¿sí o no? Es lo mismo con las crisis, no la crisis. O sea que prepárate, esfuérzate, sé valiente y adelante con tu preparación interna y externa financiera. Excelente, ingeniero, excelente. Y recuerden, campeones, algo que me queda claro es que estamos en una excelente oportunidad para forjar carácter y expandirnos. Eso creo que es lo que yo personalmente me llevo de esta plática. Son momentos de expansión para los que forjan carácter. Excelente, ingeniero. Buenísima, buenísima. La verdad es que me voy lleno de energía, me voy con más conocimiento y bueno, pues ya está hecho, ya está amarrado. Vamos a hacer una siguiente sesión, vamos a hacer una siguiente plática y vamos a seguir hablando sobre estos temas tan interesantes de la ética financiera, de las finanzas o educación financiera con fundamentos de Dios. Y bueno, amigos, si quieren saber, campeones, si quieren saber más sobre esos temas que fortalecen la mente y te fortalecen tu interior, sigan por favor al ingeniero Federico Quesada en sus redes sociales o en sus nuevas redes sociales que está estructurando. Pero bueno, platíquenos, ingeniero, cuáles son sus redes sociales para que ahorita los pongamos aquí en pantalla. Las vamos a poner en pantalla y vayan hacia allá y sigan al ingeniero. Sí, es una creación en Facebook. Estamos iniciando con estos consejos financieros y me pueden encontrar como Federico Quesada Ética Financiera.
básicamente, así es. Federico Quesada, Ética Financiera, y ahí va a haber una serie de enseñanzas acerca de lo que hemos estado hablando, ya muchísimo más específicas, tema por tema. Es increíble la cantidad de enseñanzas que se pueden dar de parte de Dios, y es importante que tú vayas conociendo una por una para que te vayas fortaleciendo y preparando para tener un futuro explosivo en medio de cualquier crisis. Excelente, ya está, ahí está la página. Sigan por favor al ingeniero Quesada, pero de todos modos lo vamos a tener aquí lo vamos a tener en nuestro canal, en nuestra comunidad, para que nos compartan algunos otros temas, algunos otros videos, pero de todos modos vayan a sus redes sociales y síganlos. Listo, ingeniero, le agradezco mucho, la verdad, le vuelvo a repetir, una persona que le ha aprendido mucho, así que campeones, recuerden siempre vivir por arriba de la línea, con cero excusas y cero pretextos. Y ya escucharon, estamos en momento de expansión, de forjar carácter. Nos vemos en el siguiente video o audio.